Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio aquí, pues en este live desde mi casa, donde durante todo el año pasado estuvimos hablando con personas y personajes de la ciudad abordando diferentes temas. Hablamos de, hablamos de arte, de cultura, hablamos de la pandemia, hablamos de política, hablamos de, hablamos de muchos artistas, hablamos de varios escritores, estuvimos también abordando, en fin, todo tipo de temas y este año pensamos continuar con la idea de encontrar aquí gente. Y hay un tema que ha sonado mucho en la ciudad en los últimos días, es el jardín botánico, que está viviendo una especie de crisis por ciertas decisiones políticas, pero el objetivo de hoy no es hablar de lo que está pasando en el jardín botánico. El objetivo de hoy es hablar de todo lo que ha pasado en el jardín botánico desde hace más de 100 años, ¿sí? En ese espacio y con esa institución. ¿Por qué? Porque yo creo que para entender la crisis de hoy, para entender el tipo de ciudad que hemos construido, es necesario recordar la historia, ¿sí? De cómo las cosas llegan a ser lo que son. Y el caso del Jardín Botánico es verdaderamente muy, muy, muy especial, ¿cierto? Yo creo que es uno de los ejemplos más bonitos aquí en la ciudad de cómo la unión de voluntades eh, logra cosas que nos benefician a todos, ¿cierto? Logra realmente mejorar o impactar la ciudad. Entonces, me parece que es un tema interesante, que todos sepamos, ¿sí? ¿Qué es el jardín botánico? ¿Desde cuándo es el jardín botánico? ¿Eso qué era antes? ¿De quién es el jardín botánico? Son cosas que a lo mejor no sabemos y sobre todo, ¿cómo hizo el jardín botánico para renacer? ¿Sí? Para renacer después de dos grandes crisis que tuvo. Entonces me parece que es un tema interesante. Obviamente para esto pues vamos a tener los mejores invitados y realmente pues los invitados de hoy me quito el sombrero ante cada uno de ellos porque son tres personas que yo diría que de gran renombre, ¿sí? Tal vez la gente aquí no los conozca, pero cada uno de ellos en su mundo es extremadamente reconocido y para mí es orgullo tenerlos aquí. En primer lugar, vamos a hablar con Pilar Velilla. Pilar Velilla es una gestora, iba a decir gestora cultural, pero eso le queda muy corto, es una gestora, es una conectadora de puntos en la ciudad desde hace mucho tiempo y en su haber está haber sido la persona que lideró la salvación, por decirlo así de una manera dramática, del Jardín Botánico y también del Museo de Antioquia. Ella fue directora del Museo de Antioquia y de ahí salió a ser directora del Jardín Botánico y en ambas instituciones hizo un proceso muy juicioso de suma de voluntades y de suma de esfuerzos para mantener de pie y abiertos para todos los medellinenses y todos los antioqueños estos dos espacios, el Museo de Antioquia y el Jardín Botánico, que es el tema que nos ocupa hoy. No me creen, pues escriban Pilar Velilla en Google y van a ver la calidad de persona que es y además fue gerente del centro de Medellín también más recientemente. Después vamos a tener otros dos invitados muy especiales también, pero primero vamos a empezar a hablar con Pilar, así que le doy la bienvenida a Pilar Velilla. Pilar, muy buenas tardes, noches. Qué gusto verte dos veces en una semana. ¿Cómo estás? Para mí también siempre te he admirado mucho y esto no es una retribución a todo lo bonito que acabaste de decir de mí, te lo agradezco de todo corazón, sé que lo dices de manera sincera y dicho por una persona que ha trabajado por la ciudad como tú, pues me llena de orgullo. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí y sobre todo de contribuir a que, especialmente lo que decías, que la gente sepa exactamente qué entidad es y de manera muy especial a quién pertenece. Exactamente. Entonces, Pilar, yo creo que tú eres tal vez de las personas mejor informadas para darnos un recuento breve, ¿sí? De la historia del Jardín Botánico. Tal vez olvidé explicarle a nuestros espectadores la metodología. Vamos a tener tres invitados, pero no todos al tiempo, es más como tres pequeñas entrevistas de 20 minutos. Entonces, Pilar, como tenemos unos 20 minutos, qué bueno que empecemos de aquí hacia atrás en ese espacio que hoy conocemos como el Jardín Botánico, ¿qué había hace 100, 120 años? Pues siendo Medellín una ciudad muy pequeñita, ya existía en esta zona de Moravia, al lado de la quebrada del Molino, existía una casa
que era una finca privada de una familia, las llamaban las señoritas Arango, que recibían gente los domingos para ir a bañarse en unos baños ellas tenían la certeza de que eran unos baños medicinales, pero además pues vendían nuestras comidas típicas. Entonces eso se llamó los baños del Edén, fue un punto de encuentro de la ciudad. Ya se empezaba a dibujar o ya existía el carretero, que era el carreteable de hoy, la calle, era Bolívar, el Bolívar de hoy, y también esa zona de Carabobo. Entonces, ahí existió mucho tiempo y fue un punto de encuentro de la ciudad. Entonces Luego, era un lugar, qué pena Pilar, los baños El Edén, vamos recordando esos nombres también a la gente, porque antes eso era El Edén, era un lugar donde la gente iba el domingo a solearse pues y a bañarse. Se bañaban inclusive en, se bañaban en el río, sino en unos lagos en artificiales. unos baños que sacaban de la quebrada del Molino. Y incluso cuando estaba ya luego en la renovación del jardín, tuvimos la necesidad de hacer de buscar agua subterránea y encontramos unas aguas bastante particulares con unas propiedades químicas especiales que posiblemente pensaban o de verdad era así, que tenían unas propiedades medicinales. Aquí empieza uno a sentir que esta zona está como en el corazón de la ciudad, es decir, desde hace mucho tiempo fue un punto de encuentro de ciudadanos. En ese momento, por un asunto privado pues era un negocio, la gente iba allá y pagaba y en fin. Luego viene, en 1910 llega el momento de celebrar el centenario de la independencia. Todos saben que es muy acostumbrado en los países que los centenarios se celebran, entre otras cosas, sembrando un gran árbol. Pero los antioqueños somos así, entonces decidimos 100 árboles, uno por cada año que cumplíamos, y no fueron 100, porque para 1916, 3 años después de cuando se abre el jardín, al año siguiente el jardín ya tenía 1900 árboles. Es muy bonito y esto también es importante decirlo hoy, porque insistimos todos que la unión de gentes, de ciudadanos, de empresas privadas, del Estado, todo esto que llamamos, que ya al final recibió el nombre de Universidad de Empresa Estado, siempre ha sido importante en Medellín y siempre ha sido el camino para llegar a obtener grandes éxitos y grandes realizaciones. Entonces, mucha gente de Medellín sembró arbolitos en su casa, hizo viveros, o sea, la gente hubo personas que habían venido de algún viaje que traían algún árbol extraño que no era nativo, pero el Y todo caso el es mundo que, iba a sembrarlos al jardín botánico. O sea, uno iba uno mismo a sembrar los o sea, árboles allá hace 100 años. mientras se arreglaba esta zona, ya el Consejo de Medellín, al que hoy perteneces hoy, dio la orden de que el Estado comprara esa finca, la alcaldía de Medellín. Yo no recuerdo, pero en mi cabeza está la cifra de 2.000 pesos, que se le entregaron a la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, que era para mí una especie de alcaldía, porque hizo grandes cosas, grandes obras. Era un grupo de personas muy importantes de la ciudad que eran muy cívicos y estaban permanentemente haciendo obras por la ciudad, buscando beneficios, poniendo bancas en los parques, o haciendo hospitales, o haciendo teatros, etc. Entonces, en 1913 sucede ya se compra y mientras arreglan la casa vieja de los baños del Edén, hay un arquitecto ahí que fue muy importante en su momento, que fue Enrique Olarte, que fue el que empezó a diseñar el jardín. Y lo diseñaron también pensando en un lago central que se llamó o que se llama Francisco José de Caldas y como una especie de jardín de estilo inglés, que es el estilo inglés, pues yo no soy paisajista ni experta, pero sé que, por ejemplo, los franceses son muy estrictos en diseñar jardines muy como geométricos. En cambio, los ingleses son más. Entonces se hizo en caminos, en fin, se hizo la laguna Francisco José de Caldas, aprovechando que el río
toda esta parte de esta zona es una zona de inundación del río Medellín. En ese momento, pues, el río todavía se salía, no estaba canalizado. Yo nunca lo hubiera canalizado, pero bueno, puede ser una estupidez mía. Me imagino ese río andando así por toda la ciudad, como una centralidad de la ciudad lleno de árboles, hubiera sido hermosísimo. Entonces, se diseña el jardín y 3 años después de haberlo comprado, se inaugura. Y se inaugura con una frase que en ese momento era como muy importante y decía así, un sitio ameno para las familias honorables de la ciudad. Pero eso fue como una invitación, todos nos sentimos honorables, yo no existía en ese momento, pero se convirtió en un punto de encuentro de la ciudad, de todas las clases sociales. El jardín Más o menos, ¿en qué año estamos ahí, Pilar? Estamos en 1916. Cuando se abre el Bosque de la Independencia. Listo. Se pasaron como 3 años organizándolo. En ese momento Medellín tenía 70.000 habitantes. Y también aquí hay que decir una cosa, y es que el jardín tiene una característica muy particular, y de verdad que a título personal y todo el equipo que trabajamos en la renovación, pusimos mucho empeño en que fuera un sitio para todos, que nadie se sintiera extraño, como con equidad, es decir, que las puertas abiertas. De ahí, que es otra historia, pero de ahí viene, porque cuando yo recibí el jardín tenía boletería, y de ahí viene toda una reflexión para que no tuviera boletería. Pero llegaron todos. Hay muchas historias muy simpáticas. Dicen que por las mañanas llegaban las familias, la pareja con sus niñitos a jugar, a montar en burrita, había un trencito. A mí sí me tocó una época del Bosque de la Independencia estando niña, tengo muchísimos años, y se hacían carreras de caballos, había muchas diversiones, incluso llegó a tener una rueda de Chicago. Y dicen que por la tarde los señores volvían, pero a bailar, pero ya solos. Ya solos. Entonces, allí pues se encontraba la ciudad. En ese momento, que tenía 70.000 habitantes, nosotros me acuerdo que hicimos la operación matemática y nos daba que para esos 70.000 habitantes del jardín le tocaba un espacio público equivalente a 1,80 m y algo. El solo jardín le daba casi 2 metros cuadrados por habitante. Cuando nosotros estábamos en la recuperación del jardín botánico, la cifra de espacio público por habitante ya de la ciudad era de 50 centímetros. Es decir, yo decía, uno se para y prácticamente donde se para ya tiene su espacio público, está definido. Sí. Bueno, ¿qué más les digo? Pues se hacían conciertos y carreras de caballos. Se usaba mucho el jardín para remar, el lago para remar. Claro, o sea que puede decirse que desde la época del Bosque, hace 100 años, ya atraí, o sea, ya era un referente, ya era un lugar de encuentro en la ciudad, ¿cierto? No era pues no era ni un club privado, ¿cierto? Era verdaderamente público y sí tenía pues como ese atractivo para todos. Y es una cosa muy importante, porque yo no soy urbanista, pero entiendo la importancia de los espacios públicos, del parque. O sea, los parques son un punto muy importante de eso que se llama el urbanismo social, es decir, donde la gente se encuentra. En el parque todos somos iguales, en el espacio público todos somos iguales. Ya en Medellín existía el Circo España, que era una especie de teatro pues al aire libre, pero tenía jardines. Y cuando lo tumbaron para pues el desarrollo urbanístico, también equivocado, pues yo hubiera hecho algo muy distinto. Ojalá tuviéramos el Circo España todavía. Había un periódico de mujeres en donde pues se quejaban y llamaban la atención del Estado que no lo deberían demoler porque era muy importante para las familias, para los niños jugar, etc. Tiempito después se abre entonces el Bosque Centenario de la Independencia. Era muy importante, estaba sobre Carabobo. Si se fijan, ese Carabobo es una línea que une muchos patrimonios, pasa por el Museo de Antioquia, en fin, hasta la Alpujarra y sigue. O sea que ya había, y Bolívar, que en ese momento era el carretero, pues
se entiende como la primera calle que tuvo la ciudad, como calle propiamente dicha. Entonces, ¿qué más les cuento de este De la jardín? época del bosque, yo quiero hacer aquí una cuña a la gente y es este libro, ¿sí? Se llama Del Edén al, Al al parque parque público. público, ¿cierto? Este lo escribió Juan Sebastián Bustamante, un compañero mío arquitecto con una maestría en paisaje y hace un trabajo muy bonito porque no solo recopila, pues como cuenta brevemente la historia, ¿sí? Y la importancia de los parques y el por qué el jardín botánico se diseñó como se diseñó, sino también que hace una muy buena recopilación fotográfica. Toda la parte final son de fotografías históricas. Realmente uno se da cuenta, Pilar, y a eso iba, es que había muchísima apropiación, ¿cierto? Había, ya celebraban las fiestas, la gente tomaba las fotos, era realmente unos lugares pues como muy Icónicos, importantes y eso, icónicos, como lo muestra pues la misma portada. Así que quería dejarles esa cuñita. sí. Eh, de esa época del bosque, o sea, ¿por qué deja de ser el bosque de la Independencia y pasa a ser ya el jardín botánico? Bueno, historia sobre el Bosque de la Independencia. Cuando yo Muchas. estaba en el Jardín Botánico, iba mucha gente y sobre todo las personas mayores, muy mayores, incluso menos, pues, y sobre todo la gente que vivía por ese barrio, por todas las zonas aledañas, los alrededores, miles de historias de la niñez, de los árboles, de los animales, de las ardillas. Y yo pasaba por aquí, bueno, porque además el bosque era abierto, la gente entraba. Y luego el bosque empieza a deprimirse porque la zona norte empieza a deprimirse. Otro error grandísimo. Decidimos poner un botadero de basura a cielo abierto en Moravia, tan grave que llegamos a hacer una montaña de basura, esas cosas que uno conoce de su ciudad, que pues naturalmente es como ver el partido, hablar del partido después de que sucedió, pero uno dice, pues a quién se le ocurrió botar la basura de esa manera. Bueno, y pasa todo lo que pasa con Moravia y la zona empieza a convertirse en una zona deprimida y la gente deja el jardín como que se abandona. En ese momento, año en 1972, Elena Paraya de Ospina va a una de estas conferencias internacionales de orquidología y se da la batalla como buena eh, colombiana de traerse la siguiente conferencia para Colombia y se lo aceptan. Entonces llega, naturalmente, ¿qué hace una persona? Pues va donde un alcalde y le dice, ¿qué hacemos? Y el alcalde encuentra la idea no recuerdo cuál era el alcalde, sí sabía, pero se me olvidó. Él encuentra que ese bosque de la Independencia ya ha caído, pero todavía lleno de árboles, de vegetación, porque la naturaleza se va apropiando del espacio, la naturaleza no lo abandona, antes se lo coge, y, y deciden que sea en ese sitio, lo arreglan, construyen el orquidorama, que era pues más o menos una cubierta bonita porque la misma naturaleza se la fue comiendo divino, tenía mucha vegetación y se construye algunas edificaciones y se hace esta conferencia internacional de orquidología. Como te contaba la vez pasada, pues llegan los biólogos, llegan los coleccionistas, las personas interesadas en la florística, todo esto, y nace el herbario. El herbario es el corazón. La parte más, ahora le van a dar la palabra al Álvaro Cogollo y ya. Ustedes pueden quedarse todo el resto oyéndolo hablar maravillas del jardín y de lo que significa un herbario para el mundo científico y para la conservación de la florística. Entonces, ahí eh, eh, se hace un primer herbario, se empieza a trabajar y ese herbario le da el carácter de jardín botánico, porque no puede ser cualquier jardín botánico, cualquier parque con una colección de plantas, tiene que tener unas condiciones especiales. Entonces nace el Jardín Botánico de Medellín, Joaquín Antonio Uribe. Y uno dice, ¿quién sería ese viejito? Porque además la foto de él es como de un abuelito cariñoso, es una cosa hermosa. Y Sí. realmente, Mira que poca gente sabe que el jardín botánico se llama Joaquín Antonio Uribe, ¿sí? Yo mismo no sabía, me enteré cuando escribí esta pequeña historia sobre el jardín botánico, que se llama Joaquín, pero nunca hemos sabido, pues,
no nos acordamos cómo se llama. ¿Quién es Joaquín Antonio Uribe para que la gente lo sepa? Es un antioqueño, primero que todo. Él nace en Sonsón, como en 1850 y algo, 58. Y su historia habla mucho de su niñez, cuando esos maestros de antes, que no eran profesores, eran maestros, que es completamente distinto. Yo no sé por qué los maestros insisten en que es mucho más importante que les digan profesor cuando la palabra maestro es como para agachar la cabeza, pero bueno. Era un niño y tuvo un maestro que lo acercó mucho a la naturaleza, además vivía en el campo y se aficionó a mirar las plantas, a observarlas, a estudiarlas y luego estudia para maestro y se hace pues maestro y está considerado como un naturalista nato, o sea, él no era un biólogo, inclusive en sus tantos libros que escribe en uno, dice muy bonito que ese libro no es para biólogos, sino que ese libro es para campesinos, para labriegos, para la gente del campo, para la gente común. Y que además él no lleva ningún orden en eso porque él se va encontrando con las plantas y va escribiendo sobre ellas una monografía que le Es más una tomó. experiencia que un Y, estudio. y dice divino porque entonces en la medida en que se va encontrando con las plantas, él dice, y las va escribiendo, una monografía, hace dibujos, en fin, y dice que es como cuando uno pasa por un jardín y recoge un ramillete de maticas. Bueno, escribe otro libro muy lindo que se llama El niño naturalista. En fin, tiene monografías, tiene historia, él termina siendo de la Academia Antioqueña de Historia, es un hombre muy reconocido en su época. Eh, Tiene varios libros y tan importante que merece ser, pues, cuando deciden que nombrar el jardín botánico, le ponen su nombre. Ok. Pilar, ya como la última parte de la historia, quiero que hagamos el salto a el momento en que tú llegas a la dirección del jardín. Es decir, pasamos por el 72, recuerden pues todos en el 72, el bosque pasa a convertirse en un jardín botánico, ¿sí? Eh, y sigue siendo el jardín botánico de la ciudad, pero pues al igual que todo en la ciudad en esa época, Pilar, me imagino, también decayó este espacio. ¿Sí? Recordemos pues que los 80 y los 90 fueron una época excesivamente dura y trágica para la ciudad y sus instituciones. El jardín botánico también decae. Entonces cuéntanos como en qué estado encontraste tú el jardín botánico y cuáles fueron esos acciones y movimientos clave para rescatarlo. Así es, yo me retiré del Museo de Antioquia, conté en estos días, precisamente un 28 de febrero y un 1 de marzo llegué al Jardín Botánico. Realmente la situación era muy crítica, muy crítica. El jardín estaba prácticamente al borde del cierre, la gente no lo visitaba, la zona se había convertido en una zona difícil. Yo siempre ponía como ejemplo, y me dolía mucho decirlo, pero era verdad, que más de la mitad de la ciudad no pasaba por allí ni en carro. No interesaba esa zona. Al frente del jardín, en ese momento estaba un parqueadero del municipio de Medellín, de obras públicas, la vía y el jardín tenía un muro, porque le hicieron un muro. Era la alcaldía de Fajardo y él soñaba con tumbar ese muro y efectivamente cuando lo tumbamos le pedimos a él que manejara el carro que le iba a dar el primer golpe al muro y fue muy bonito porque la idea era que cuando cayera ese muro, que tuvimos la precaución de hacerle unas señales para que el muro cayera bien, teníamos afuera, habíamos invitado cerca bueno, a los jóvenes de Medellín para que entraran por el roto, no por la puerta, sino por la caída del muro, a un concierto. Fueron más o menos 9.000 personas y eso fue una cosa inolvidable y bellísima. Nueve Porque mil personas. a mí, y jóvenes todos, yo hice toda la fuerza del mundo porque yo decía, aquí si hay una pelea son 9.000 dándose puños. Yo volteaba por ese jardín, no pasó absolutamente nada, había gente de todos los niveles socioeconómicos y fue una noche memorable, bellísima, nunca la olvidaré, porque entraban por encima del muro.
muchos se llevaban un pedacito de muro para guardarlo en su casa, fue algo muy bonito. Entonces, lo primero era quitar el muro. Imagínense ustedes el Parque Central de Nueva York rodeado de un muro. Bueno, Es decir, yo incluso insisto que el jardín se ve más lindo desde afuera que desde adentro. Y sí, procuramos hacer una reja que fuera un diseño muy bonito, me parece a mí, y negra, porque aprendí ahí que el negro no se no desdibuja con estorba el verde. el Y no, verde. si fuera blanco sería muy protagonista. Bueno, el jardín está en una situación deplorable, yo guardo Ahorita fotos. vamos, qué pena Pilar, ahorita vamos a hablar con Alejandra Echeverry, sí, precisamente después de ti, sobre ya la, digamos, la intervención física, ¿cierto? La importancia de eso. Entonces, tal vez si nos cuentas más ya sobre lo institucional, ¿cierto? ¿Qué Sí, encontraste y qué dijiste? ¿Cómo voy a salvar esto? Alejandro era en ese momento el director de proyectos especiales de la alcaldía de Medellín y David Escobar era el que manejaba desde la secretaría privada todos estos proyectos que eran muchos y a ellos rendíamos cuentas. Entonces yo no era una empleada pública, era una empleada de una entidad privada, pero y no era fácil que el jardín, que la alcaldía invirtiera en el jardín. Hubo que hacer muchas cosas, como por ejemplo vender, la alcaldía nos compró una hectárea que rodea el jardín, que es ese espacio público como debe ser el espacio público, Sí, amplio, exagerado, un poco extravagante, lleno de árboles, de bancas, de todo. Y con esa plata se hizo el orquideorama. Yo estuve 5 años y lo digo, no sé, pues por esa razón no saqué ni un día de vacaciones, hicimos 5 edificios. El orquideorama, el edificio científico entonces, tenía todo el sentido que lo hiciera el área metropolitana, porque allí quedaba el laboratorio, la biblioteca, el área científica y el herbario, que era pues el corazón del jardín, o que es el corazón del jardín. Se hizo la renovación del patio de las azaleas, que es la zona de eventos y conferencias. Quedó el salón Restrepo, ese lo hicieron después de que yo salí, pero ¿qué era? Lo importante en ese momento era, estamos en quiebra, el jardín estaba literalmente caído, debíamos 4 años de parafiscales, no había con qué pagar los sueldos, no había con qué pagar la energía eléctrica, etcétera. Era un caos. ¿Qué sabemos hacer? Aquí, ¿qué sabemos hacer? Pues sabíamos hacer una cantidad de cosas, pero nunca las habíamos hecho. Entre esas, el tema de los jardineros de la ciudad, que conté la vez pasada, que la idea fue de Gabriel Maya. Me fascina darle crédito a las personas que lo hicieron, porque eso es justicia. Y Gabriel Maya, que manejaba los espacios públicos de la ciudad, se soñaba con que el jardín botánico cuidara los jardines de la ciudad, era lo más lógico, es que eso se claro. cae de su peso, eso es casi, si a uno le preguntan, dicen, no, es que es una obligación que lo haga, pero ¿cómo no lo va a hacer? Y como es una entidad privada sin ánimo de lucro que pertenece a todos los medellinenses, esa es la diferencia que algunos no han podido entender, que está declarado Patrimonio Nacional desde hace 38 años, que pertenece a la Red Internacional de Jardines Botánicos para la protección de la flora y de la fauna del planeta. O sea, es que esto no es un sitio para Y ir hace a hacer parte de la fiesta. mesa de museos, O hace sea, parte de la mesa de museos de Medellín, es porque un es un museo museo vivo, vivo, es un museo centro vivo. de interpretación. O sea, pensar que por qué tenemos que no solamente los privados, la alcaldía, por ejemplo, ¿por qué tiene que involucrarse con el jardín? La pregunta yo diría que o implica un desconocimiento grande o pues una ignorancia. Entonces empezamos a crearle entre todas las cosas, mientras construíamos edificios y entregábamos informes y todo eso, empezamos a crear unas líneas de negocios, unos centros de gestión que eran una unidad científica que hacía, bueno, realmente que hacía y que hace, no sé qué tanto lo sigan haciendo o si algo de esto se ha abandonado un poco, pero pues recuperación de territorios, zonas degradadas, ¿qué más les digo? Teníamos, por ejemplo, trabajábamos con minería, bueno, el área científica. Hicimos la línea que la llamábamos Vive el Jardín,
donde estaba todo lo que era diversión, eventos, educación, cultura. Por ejemplo, ahí estaba, en la línea científica también había unidad, pues se hacían trasplantes, planes de manejo, inventario, nosotros inventariamos todos los árboles de Medellín, reforestación, había interventorías ambientales, trabajamos en agroindustria, teníamos una línea de producción de árboles, teníamos la escuela de horticultura que sigue funcionando y muy bien, una planta de compostaje en el cementerio. Alquilamos un lote en el cementerio Campos de Paz, le recibíamos las flores y le pedimos a las empresas públicas de Medellín que nos regalara toda la poda que antes iba al relleno sanitario a un costo altísimo, la poda de los árboles y de los espacios públicos de la ciudad, y eso se convertía otra vez en compost y se le devolvía al espacio público, o se le devuelve, eso es lo que se hace. Allá está todavía la planta de compostaje, un fondo editorial. Y en Vive el Jardín teníamos la tienda Vivero, los restaurantes, el Café del Bosque in situ, la dulcería. O sea, empezamos a mirar qué cosas teníamos que hacer. La unidad de eventos, por ejemplo, ha sido un éxito siempre. La unidad científica, aunque no se nota tanto, porque está calladita, siempre está trabajando en estos temas. Quiere decir que el jardín no puede olvidar su línea de negocios porque no se puede tener un solo cliente. Eso es un Vale. peligro muy grande. Pilar, ya tengo que ir despidiéndote porque ya sigue nuestro siguiente invitado. Que nos queda claro entonces, digo, del resumen de esto es que el jardín ha llegado a ser lo que hoy es, ¿sí? Porque fuimos capaces de entender, como tú lo mencionabas ahora, que esto no es un tema de unos privados, ¿cierto? Esto no es un negocio de unos privados, ¿cierto? Es una fundación, una organización sin ánimo de lucro, ¿cierto? O sea, nadie está ganando plata del jardín botánico y que le presta servicios a absolutamente toda la ciudadanía. Valga recordar que los metros cuadrados del jardín botánico se contabilizan en el indicador de espacio público de toda la ciudad, porque es accesible para todos y porque es gratuito. Eh, ¿Qué le dirías tú, Pilar, no al alcalde de Medellín, sino a los ciudadanos que están muy preocupados por el jardín botánico? Bueno, en primer lugar, que nos pertenece a todos. Es decir, la ciudadanía es verdaderamente la dueña del jardín botánico, no hay un dueño, somos todos. Por lo tanto, pues tenemos que ser solidarios con él. Y hay muchas maneras de ser solidario. Una, haciendo estas cosas que estamos haciendo, explicándole a la gente por qué la relación Estado-jardín botánico, por qué tiene sentido, porque es un negocio muy bueno, porque como es una entidad de beneficio público con tareas tan importantes como la defensa y la protección de la florística, Álvaro lo va a explicar ahora muy bien, no solamente eso, sino que además es un sitio de encuentro donde se hace, por ejemplo, la fiesta del libro o donde se hacen reuniones y fiestas privadas muy importantes que le permiten la solvencia al jardín, pues hay que acompañarlo, no solamente defendiéndolo, sino también asistiendo, visitándolo, comprándole, contratando con él, dándole ideas. En estos días me ha llamado mucha gente y yo digo, bueno, usted sabe de esto, pues dele una asesoría al jardín, aunque el jardín tiene una junta directiva excelente y en este momento está en manos de una directora muy buena. O sea que esto es como para pedir, no para sacar una ponchera. La idea de poner negocios al jardín y al Museo de Antioquia fue alejarlos de la figura mendicante porque no es justa ni digna. Eso no No, tiene ninguna dignidad, sino ofrecerle a la ciudad, tanto al sector público como al sector privado, una cantidad de empresas, de programas, de proyectos científicos para que los compre y le permitan al jardín servirle a la comunidad con toda la dignidad que nos merecemos todos. Pilar, Así es. gracias. Ya saben entonces, porque mucha gente está muy preocupada por el jardín y yo les pregunto, ¿y hace cuánto no vas? Me dicen, no, hace 10 años. Ya, pues, volver, lo primero es volver. Pilar, no quiero despedirte sin antes, pues, permitirte aquí intercambiar un saludo con Alejandro Echeverri. Ustedes se conocen bastante bien. Alejandro, buenas noches. Hola Dani, y qué gusto volver a estar aquí, aunque estemos separados un poquito, Pilar, volverte a escuchar y disfrutar un poco de todas tus iniciativas, historias aquí, de esta historia que nos une. Qué gusto estar con ustedes dos. En la que fuiste un gran protagonista.
No, Un jefe, ahí además. no hablemos de protagonistas que tú estás, No, pero, sí, pero este es un proceso muy bonito. Pilar, señor, me de alegra verdad, mucho. muchísimas gracias por la historia que nos contaste, pues, y no solo por la historia que nos contaste, sino por la historia que ayudaste a hacer, porque no solo Que la contaste, sino que la Dani, escribiste. que lideró Pilar. Pero, Muchas exacto. gracias. Sí. Realmente, Pilar, vamos a pasar entonces ya con Alejandro a hablar más sobre lo que fue la intervención física del jardín y el nuevo norte de la ciudad, para que sigamos entendiendo qué pasó allí. Feliz noche, Pilar, Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, muy buenas noches. Seguimos acá entonces hablando de la historia del Jardín Botánico y aquí estamos con Alejandro Echeverry. Alejandro Echeverry es pues uno de los arquitectos urbanistas más reputados y premiados de Colombia. Yo digo que a veces es como de esos que conocen más afuera que adentro, ¿sí? Pero lo más importante es que Alejandro Echeverry ha sido protagonista de la transformación de la ciudad. Él estuvo dentro de la alcaldía de Medellín y dentro de la EDU. A él se le debe mucho de lo que se conoce como la estrategia de urbanismo social, toda esta transformación física y social, especialmente en los barrios más vulnerables del norte de Medellín. Y además, como arquitecto, ya para que se ubiquen, Alejandro es autor, ¿sí? O coautor pues, de hitos arquitectónicos de la ciudad, como el edificio de Ruta N y como Parque Explora. Alejandro, como nos dijo Pilar, fue pues uno de los protagonistas ya de la renovación de los alrededores del Jardín Botánico, entonces por eso está aquí esta noche con nosotros. Y además fue mi jefe como 5 años, entonces lo aprecio y para mí sigue siendo mi jefe. Jefe, buenas noches. No, Dani, jefe no, pero hemos trabajado y compartido mucho en Urban, allá en el Centro de Estudios Urbanos, donde estuviste con nosotros, y esa es tu casa ya. Gracias por la invitación, Dani. Gracias de verdad. Bueno, has liderado una voz aquí muy importante y un tema prioritario. Gracias, Alejandro. Entonces, Alejandro es actualmente, además pues, de todo esto, el director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban, que es como mi casa, mi escuela. Alejandro, vamos como desde antes de la intervención en sí, ¿sí? Vos como arquitecto, como urbanista y pues como una persona que vivió en Medellín, que ha vivido todos estos años en Medellín, ¿cuál ha sido como la importancia histórica, ¿cierto? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia, qué gracia tiene invertir recursos y esfuerzos en que la ciudad tenga jardines y parques? Dani, yo creo que Pilar mencionó cosas muy importantes, pero pues sin duda, dijéramos, la identidad y la calidad de una ciudad está relacionada directamente con muchos de esos espacios emblemáticos. Y cuando uno se pone a soñar y a pensar en diferentes partes del mundo, ciudades que uno tiene como referente o que se acuerda de ellas, pues sin ninguna duda los parques, las ramblas, los paseos, los lugares de encuentro y sobre todo la naturaleza es uno de los elementos centrales. El jardín botánico es parte hoy de la historia de la ciudad de Medellín, es un referente realmente muy importante. Te comento no una anécdota, sino una historia muy bonita. En EAFIT tenemos y hay un programa muy bonito que se llama la Universidad de los Niños. Con la Universidad de los Niños nosotros y la universidad, dijéramos, pone a los expertos y a los científicos a contestar una pregunta y más de 1,000 y pico de niños al año pasan por allí de todos los rincones de la ciudad y de todas las clases sociales. Nos tocó liderar a nosotros y nos ha tocado liderar algunas sesiones y una de esas preguntas era, con un mapa en el piso inmenso, les decíamos a los niños de toda la ciudad, ¿cuál es el lugar que te acuerdas que usas mejor y que más disfrutas en la semana? Y fue increíble que la mayor parte de los papelitos de colores que ponían los niños de los diferentes rincones de la ciudad eran en la zona norte del Jardín Botánico. O sea, los niños en su vida cotidiana con sus familias, en el tema de la fiesta del libro, yendo a ese lugar, es un lugar que hace parte central del presente de la vida hoy de la ciudad. Discúlpame, Alejandro, que es que estoy buscando una foto. Quería que precisamente mostráramos cómo estaba el Jardín Botánico hace 15 años. Pero entonces ya voy a preguntarte a ti mientras preparamos la foto. ¿Cómo llegaste vos, mejor dicho, ya en ese momento estabas en la alcaldía, ¿por qué la alcaldía de Medellín en su momento, estoy hablando de hace 18 años, puso su atención en este espacio del Jardín Botánico? ¿Por qué ese y no otro? Sí, yo creo que
Pilar contó la historia, Dani, de que es un proceso más largo. La ciudad tiene una historia, dijéramos, más extensa, como lo dijo Pilar, primero con el Bosque de la Independencia, después, dijéramos, con el Jardín Botánico como centro científico. Dijéramos, ese lugar ha tenido un valor distinto en las diferentes épocas, pero en los años 80 y 90, con un deterioro muy grande de la ciudad, con un problema social muy fuerte, dijéramos, esta zona, como dice Pilar, el 60 o 70% de Medellín ni siquiera pensaba en que podía ir por allí o no quería pasar por allí en carro. Realmente era una zona, obviamente para quienes vivían allí de la comunidad de Moravia, pues era su casa con muchos problemas y los barrios vecinos, de alguna manera, cuando digo su casa, dijéramos el vecino del barrio, pero este era un lugar de muros, de espacios cerrados, porque en los 80 y los 90, dijéramos, la ciudad se encerró, Medellín se encerró por la crisis y los problemas de violencia. Tal vez los jóvenes no les tocó vivir eso, pero a mí me tocó muchísimo y seguramente a vos en parte también, pero mi vida de alguna manera, como la de muchos, fue eso. Y el Jardín Botánico se fue encerrando entre muros. Él fue un parque público, pero un parque abierto, pero se encerró entre muros. Entonces esta zona del sector norte, como la llamamos nosotros, donde está Moravia, el Jardín Botánico, y está Explora, dijéramos el Parque de los Deseos, esta zona era como una frontera en la ciudad, quiere decir un punto realmente muy problemático, o más que problemático, donde había un reto muy grande de transformación y de unión. Y un poco, me acuerdo, durante esos años, yo trabajé en el gobierno de Sergio Fajardo, dijéramos, un poco la obsesión de todos, de Sergio y de muchos de los que estábamos, Pilar estaba ahí también y muchas otras personas, mencionó David Escobar, era cómo conectamos a la ciudad y cómo realmente multiplicamos los espacios de encuentro, los puntos de encuentro para volver a generar un espacio de reconciliación que ayude a cambiar la narrativa de la ciudad. Y el Jardín Botánico, yo creo que fue y ha sido un poco una de las construcciones más exitosas. No estoy hablando de un gobierno, de un proceso de ciudad que lo convierte como un punto de encuentro, como un parque de encuentro único para todas las clases sociales. Alejandro, mira, te voy a mostrar una foto de cómo eran los exteriores del Jardín Botánico. Sí, mira, por ejemplo, este sector, hay otras también. O sea, eso era un lugar inhóspito, Dani. Eso era un lugar inhóspito. ¿Qué cambia para la ciudad? O sea, ¿por qué es necesario tumbar muros? Pilar contó una anécdota bellísima de que los asistentes al concierto entraron por un hueco en el muro y esa era la voluntad. O sea, la idea de derribar muros es muy simbólica, además, en una ciudad que se había encerrado por el miedo. O sea, para vos cuando llegaste allí, esta también era obvio que teníamos que abrir el jardín. Pero Dani, es que lo más importante es que el jardín sintetiza, dijéramos, ahí se puede resumir el reto de la ciudad. Es que el reto de la ciudad en los 90 y a principios del 2000 y todavía hoy es tumbar muros. Quiero decir, no es que del jardín se tumben los muros, sino que ese acto simbólico de tumbar el muro del jardín y de hacer del jardín un parque público y después de transformar Carabobo es lo que se quería, y yo creo que la ciudad ha continuado haciendo realmente, de que los museos, dijéramos el Centro Cultural de Moravia, los colegios, dijéramos los parques bibliotecas, los diferentes proyectos, las UAR, las unidades de vida articulada, son lugares de integración y de encuentro sin muros. Y el jardín fue el faro, hay que decirlo, fue el faro de ese momento para poder transformar el relato de la ciudad. Y eso es la importancia dijéramos, adicional a muchas otras que podemos hablar y que Pilar contó también. Entonces, el hecho de tumbar el muro del jardín supera al jardín, pero el jardín representa un hecho muy emocionante. Es que era un sueño absoluto hace 15 o 20 años que uno en el jardín se encontrara, dijéramos, momentos en donde, dijéramos, las diferentes clases sociales de Medellín pudieran utilizar un parque público, dijéramos, no solo amablemente, sino todos disfrutando y todos disfrutándonos juntos. Es que eso lo podemos decir hoy, pero de hecho no hay muy poquitos espacios en la ciudad. Yo siempre digo que es que necesitamos multiplicar por 100 esa acción de la zona norte y del Jardín Botánico en la ciudad de Medellín para pensar que realmente esta ciudad realmente ha hecho un proceso de transformación importante. Claro, precisamente hablas de la zona norte porque creo que aquí es muy importante recordarle a la gente que no se trató simplemente de una intervención aislada en el Jardín Botánico, ¿cierto? Cuando Alejandro habla de Nuevo Norte, yo le pido a Control que nos ponga una imagen ahí, una panorámica o una aérea que teníamos. Estamos hablando de que al mismo tiempo, en la misma época, dentro de la misma estrategia, se intervino el Jardín Botánico, la carrera Carabobo, ¿cierto? La avenida Carabobo, se hizo el Parque Explora,
se restauró, se recuperó el planetario, ¿sí? También se hizo el Parque de los Deseos. Entonces, fíjense que fue una inversión gigantesca en lo público, ¿cierto? Eran espacios públicos, equipamientos públicos, la mejora de lo público. Alejandro, pues esta estrategia iba precisamente como un poco destinada a dotar de calidad pública esa zona de la ciudad que ha sido, o que fue pues, la más golpeada. ¿Qué podríamos decir como de esta estrategia global, más allá del jardín, sino de toda la zona norte? Sí, Dani, dijéramos que las ciudades tienen momentos distintos, ¿cierto? Y nosotros, hay que decirlo, veníamos de una crisis muy fuerte en los años 80 y 90 y había que despertar un espíritu de unión y de confianza. Y esta transformación de la zona norte con todos estos espacios que tú mencionas que se hicieron, dijéramos, durante diferentes gobiernos, aunque de pronto en algunos gobiernos se concentró más la transformación, en algunos de los proyectos que mencionas, pues yo creo que es la expresión de ese cambio de relato, dijéramos, de desconfianza a confianza y alianzas. En esa fotografía que mostrabas, Dani, o sea, es muy importante lo público, pero yo creo que lo más importante es cómo lo público entiende, dijéramos, las alianzas y la colaboración para hacer un proceso de transformación. Porque tú lo que estás mostrando aquí, por ejemplo, Pilar mencionó una cosa muy importante en el proyecto del Jardín Botánico. El proyecto del Jardín Botánico está lleno de innovaciones urbanas, arquitectónicos, pero sobre todo institucionales y de acuerdos, que eso es lo que está en discusión hoy en día. El Jardín Botánico, que es de una entidad de alguna manera sin ánimo de lucro, a pesar de ser un parque colectivo que todo el mundo usa, pues de alguna manera para hacerlo sostenible y para continuar, dijéramos, siendo un parque abierto, el Central Park de la ciudad para todo el mundo, pues había que inventarse una figura que es muy importante. Y en ese sentido, la alcaldía de Medellín le compró, dijéramos, el borde del Jardín Botánico, el perímetro del Jardín Botánico a esta entidad para capitalizar esta entidad y en conjunto, en un acuerdo, dijéramos de confianza, definir cuáles nuevas, dijéramos, construcciones y programas iban a hacer sostenible el jardín y lo iban a convertir en una empresa de alguna manera científica y además de parque público. Por eso el Orquidiorama es un pabellón que se alquila, por eso el centro de eventos también es un lugar de encuentro, pero eso no es un negocio, eso es un ecosistema para generar de alguna manera un lugar que sea absolutamente dinámico y que se convierta en el centro de muchas cosas, pero además sea sostenible y que preste servicio. Que sea atractivo y sostenible financieramente. Ese modelo no existe en el mundo, Dani. Cuando uno cuenta esa historia y explora también, es una historia de alianzas que continúa, una historia de la Universidad de Antioquia, de la Feria de la Ciencia, y ahí hay en conjunto, dijéramos, empresas privadas y públicas, y es tiene una participación de la comunidad al lado. Dijéramos, cuando uno cuenta esas historias y entiende esas historias del Jardín Botánico, que yo creo que desafortunadamente pues han estado un poco escondidas y la gente nunca hablaba de ellas, solamente en un momento como este empiezan de alguna manera a salir a flote, se da cuenta de lo difícil, importante que es construir esos procesos y que Medellín de alguna manera ha sido, de alguna manera, esas son las razones en la sombra que han permitido que estos procesos y estos espacios existan en Medellín con gran éxito. Alejandro, ¿cierto? Precisamente, pues yo creo que hemos conocido pues muchas de las mismas personas que vienen desde otros países a estudiar lo que ha sucedido en Medellín. Y es una particularidad, se van asombrados, ¿cierto? Es esa capacidad que hemos tenido aquí de juntar actores diferentes. El Jardín Botánico, el Parque Explora, son equipamientos y espacios que difícilmente una alcaldía sola las hubiera hecho, ¿sí? Difícilmente el sector privado lo hubiera hecho por sí mismo, difícilmente o nunca la Sociedad Colombiana de Orquideología hubiera podido construir un jardín botánico. Aquí lo hemos hecho posible, es porque, ¿cierto? Hemos trabajado de manera conjunta. ¿Será que se nos ha olvidado trabajar de manera conjunta? ¿Será que como la alcaldía de Medellín se hizo tan fuerte, ya los demás actores se relajaron? ¿Por qué siento yo que hemos perdido ese impulso de colaboración aquí en la ciudad? Dani, yo creo que es que las cosas se van convirtiendo en paisaje, entonces las personas dan por hecho como que existen y esas razones que producen, dijéramos, estas iniciativas, estos programas, pues se van perdiendo. Mira, vos sabes que yo me muevo por diferentes ciudades, me ha tocado voltear mucho por diferentes partes del mundo, ciudades en Latinoamérica y en diferentes lugares.
y me ha tocado estudiar muchos procesos parecidos y compararlos y aprender de otras experiencias buenas y malas. Y después de estos años a mí me queda una certeza que es absoluta. O sea, después de 15 años, por ejemplo, de estos procesos de Medellín específicamente y de otras partes, realmente los programas y los proyectos que como el Jardín son sostenibles, son los que se crean y se fundan desde el principio, menos unilateralmente por los gobiernos, dijéramos, de turno, menos top-down, como se dice, menos desde arriba, sino con un proceso de colaboración creativa. Claro, que tienen de alguna manera más aliados en el principio. Muchas veces a los gobiernos no les gusta eso, pero dijéramos, yo siempre digo que la inteligencia y dijéramos los gobiernos del presente y del futuro tienen que ser mucho más inteligentes y más prácticos en leer cuáles son los aliados y cómo crear figuras donde ellos adicionen valor para poder generar, dijéramos, una ecología o un ecosistema que sea sostenible. Y el Jardín representa eso. El Jardín representa, dijéramos, una alianza que no tiene que el Estado sacar dinero constantemente, sino que se generó un negocio creativo donde el Jardín provee de un servicio a la ciudad, donde hay un evento, dijéramos, un componente científico, otros componentes de eventos, y la realidad es que es independiente de quién sea, es el parque público más usado y más bello de Medellín. O sea, lo que le importa a la gente es que sea el parque público más usado, pero que sea sostenible. Y esas figuras, Medellín ha innovado y esas figuras parten un poco de un espacio de confianza en la construcción de alguna manera. Lo peor que puede pasar es la desconfianza entre las personas y las instituciones que pueden de alguna manera construir ese tipo de procesos. Alejandro, el dato, en 2019 entraron de manera gratuita al Jardín Botánico de Medellín 2 millones de personas. 2 millones de personas gratuitamente. Es el parque público, dijéramos, de uso colectivo más extraordinario de la ciudad, sin duda. Pero además, Dani, yo no sé si a vos te emociona, pero a mí uno de los momentos que más me emociona es la fiesta del libro. La fiesta del libro también, la fiesta del libro fue un invento. Y fue un invento porque la feria del libro se hace normalmente en los recintos cerrados, dijéramos, únicamente con los criterios de las editoriales, dijéramos, pero en Medellín se dijo y dijimos, hay que inventar un evento que en la zona norte traduzca todo lo que se puede convertir este lugar en Medellín para juntar, dijéramos, en una fiesta colectiva diferentes generaciones de puertas abiertas, en un lugar de puertas abiertas. Entonces el Jardín, Explora, Moravia, el Parque de los Deseos se convierten en un solo lugar en el evento de la fiesta del libro. Y ahí eso fue la fiesta, antes era la feria, ¿cierto? Es algo así, claro, que sucedió. Pero es que eso es un invento. Sí, ¿cierto? Es un invento. En toda parte son ferias. Por eso, entonces, ¿cómo multiplicamos esa fiesta del libro por 100 más y durante todo el año en muchos lugares de la ciudad? Eso requiere aliados, colaboración, confianza, diferentes instituciones trabajando en llave. Bueno, Alejandro, como para ir un poco cerrando y despidiendo, mucha gente está muy preocupada por el Jardín Botánico actualmente. La gente siempre me pregunta, ¿qué hago? Listo, entonces obviamente lo primero pues es informarse y por eso hacemos este tipo de eventos. Lo segundo es obviamente, pienso yo, pues hay un ejercicio político que hacer al respecto, pero ¿qué podrías decirle vos como a los ciudadanos que están muy preocupados, que hagan qué, o que recuerden qué, o que tengan en cuenta qué? Creo que es un momento donde la ciudadanía no entiende bien lo que pasa, pero sí siente que hay una preocupación y el Jardín Botánico es un buen ejemplo de esa preocupación. ¿Qué quieren, qué podemos hacer los que estamos preocupados por este espacio? O sea, estamos preocupados todos, pero yo no sé si es un parte de tranquilidad, pero el Jardín estoy seguro que va a seguir exitosamente y va a seguir siendo parte de todos porque es un patrimonio. Como dijo Pilar, todos somos dueños del Jardín, Dani, y yo creo y yo acojo ese mensaje de Pilar de que nos tenemos que sentir dueños de un espacio que para nosotros representa mucho. Cuando digo para nosotros es para la ciudad, representa mucho, no solo es el lugar, sino lo que significa en el momento histórico, dijéramos, de que la ciudad se encuentra en este sitio. Yo creo que primero hay que hacer este tipo de eventos, hay que elevar la voz, pero hay que conocer, porque estoy de acuerdo con Pilar, yo creo que hay un gran desconocimiento. Nosotros, por ejemplo, esperamos al final de año esperamos tener un libro que cuente en detalle, lo habíamos empezado desde hace 8 meses o algo, no tiene nada que ver un poco con la discusión política de ahora, precisamente porque es necesario entender
cómo estas alianzas y estos proyectos y estas políticas de colaboración se traducen realmente en el mejor ejemplo, dijéramos, de los proyectos públicos, que se pueden de alguna manera mejorar, sin duda, y puede que tenga que tener correctivos. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que hacer de alguna manera la ciudad y dijéramos el gobierno, si vamos a hablar de un alcalde, de cualquier alcalde que está, es cómo seguramente agregar valor a los procesos. Entender que un proceso necesita años para construirse. No estamos hablando de un proyecto de ladrillos, es un proceso. Entonces, se puede desarmar de forma muy fácil. Entonces, ¿cómo le agrega uno valor? Y si hay que hacer correctivos. Pero cuando están funcionando las cosas, de alguna manera, ¿cómo elevar de alguna manera ese proyecto, dijéramos, y esas iniciativas? Yo creo que en una coyuntura como la que estamos, sí es necesario, tenemos que convertirnos aliados del jardín y apoyar. El jardín es un proveedor de servicios también, Dani. El jardín es un proveedor de servicios, pero esos servicios que se le pagan al jardín es para tener el parque público mejor de la ciudad. Entonces, exactamente. No es que se esté metiendo la plata al bolsillo. Nadie se está metiendo la plata al bolsillo. La Sociedad de Mejoras Públicas también ha sido parte de la historia de la ciudad. Entonces, yo le diría a todo el mundo, colegios, universidades, dijéramos aliados, empresarios, etcétera, urbanizadores, constructores, etcétera, usemos el jardín como proveedor y generemos hagamos una movilización para realmente demostrar que sostener el jardín es un beneficio de todos, ¿cierto? Pero además también creo que tenemos que elevar la voz como lo has hecho tú, que te tengo que felicitar, porque hay que exigirle al gobierno también una mayor sensibilidad y comprensión de entender cuáles son los elementos importantes en este tipo de alianzas que son fundamentales y cómo restaurar la confianza que en este momento se está resquebrajando. Esto no es de unos y de otros y no es de ideologías, es simplemente un proceso que seguramente necesita mejoramiento, pero que tenemos todos un compromiso con él y el jardín yo creo que es un referente en eso. Debe seguir siendo un faro en la ciudad. Alejandro, tal vez lo que más aprendí yo bajo tu mando en Urba Medafit es, ¿cierto? Y para mí como urbanista pues fue una lección. Es que el urbanismo no es construir edificios, ¿cierto? No es construir parques, el urbanismo no es construir cosas físicas, es sobre todo es construir procesos, ¿cierto? Historias, relatos, conjunciones de gente, ¿sí? Y es construir historias, Dani. Una vez hecho eso, ya lo físico va brotando, ¿cierto? Lo físico es el resultado de esa historia, ¿sí? O sea, la transformación de Medellín no empezó por un edificio X o Y o por un metrocable, empezó por una juntanza de voluntades, ¿sí? Y esto es solo el fruto del árbol. Sin duda, Alejandro, esa fue mi gran lección en Urban, mi gran aprendizaje, y por eso es que la invitación a la ciudadanía y a la administración municipal es a que se conozcan, se valoren y se respeten los procesos. Y lo que hay que mejorar, se mejora, pero hay un proceso que hizo posible esto. Esto no se lo inventó un día Alejandro, no se lo inventó un día Fajardo, ni Pilar Velilla, ni yo, ¿cierto? Todos hemos sido solo, digamos, peoncitos en una historia que es mucho más grande que nosotros y es la historia de la ciudad de Medellín. Alejandro, ¿alguna reflexión final? No, como sé que Álvaro Cogollo sigue, nadie mejor que Álvaro para hablar del florecimiento del Jardín Botánico. Y yo quería hacer la transición contigo, con él. Álvaro, yo pues siempre, no es que seamos muy amigos, quiero decir, no es que seamos íntimos ni hablemos con cotidianidad, pero siempre estaba, dijéramos, estos lugares tienen caras que representan mucho, ¿cierto? Y cuando uno hablaba del Jardín Botánico, dijéramos, durante muchos años, pues se le aparecía la cara de Pilar y la cara de Álvaro, entre muchas otras. Los dos representando cosas muy distintas. Pero bueno, me acuerdo de Álvaro también por una de las primeras conferencias de ciencia en bicicleta, con esa idea de conectar, dijéramos, la ciencia con un lenguaje distinto, cantando vallenatos a la botánica con Carlos Vives, construyendo la historia también un poco de Explora. Pero bueno, Álvaro, un gusto y me aprovecho para despedirme también y darte las gracias, Dani. Precisamente le despido a Alejandro contando que él siempre ha dicho lo mismo y es que él es arquitecto y urbanista, pero lo que él quiere ser cuando sea grande es biólogo,
¿sí? Eso, pero ya me está cogiendo pues, la noche, Álvaro. cogió la noche, pero justamente, pues, Alejandro, muchas gracias. Vamos a quedar ya con uno de los biólogos más destacados de la ciudad, ¿cierto? Álvaro Cogollo. Álvaro, muy buenas noches. Él es un biólogo que se enfocó desde siempre, se especializó en los temas de botánica, ¿sí? Y tiene en su haber, tengo entendido que el descubrimiento o repertorio de más de 150 especies nuevas aquí en Colombia. Ya vamos a hablar con él. Alejandro, muy buenas noches. Álvaro, te damos un saludo y muchas gracias por estar acá. Gracias a Bien, ustedes. Un abrazo. buenas noches, Daniel, y un saludo especial a Pilar Velilla, querida Pilar Velilla, y a Alejandro Echeverry, que hace tiempo que no nos vemos en vivo y en directo, pero bueno, por lo menos nos estamos viendo por este medio. Y agradecerle a Daniel, pues, el interés que ha mostrado por el tema del jardín botánico, que ya es sabido por toda la ciudadanía, la situación que está viviendo, ¿no? Por múltiples razones. Y a las personas que están conectadas, que nos están escuchando. Bueno, aquí estamos para responder algunas inquietudes o comentar algunas cosas. Vale, hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Bueno, Tiene que cantar Álvaro ahorita. Chao. Sí. Bueno, gracias. Bueno, Álvaro, yo primero quiero que empecemos por contarle un poco más a la gente quién sos. Nuevamente, hay una cantidad de super personajes en nuestra ciudad que son más reconocidos en otros ámbitos y que no sabemos. Yo creo que Álvaro es uno de ellos, lleva más de 40 años dedicado a este tema de la botánica. Álvaro, primero así como la pregunta, digamos, de farándula, ¿cierto? ¿Por qué te interesaste tanto en las plantas? ¿Qué te llevó hacia eso? ¿Hace cuánto y por qué? Bueno, yo puedo decir que soy biólogo desde niño, ¿cierto? Y siempre cuento una anécdota que la primer clase de taxonomía me la dio mi madre. Y fuera de eso, mi abuela era curandera, partera. Entonces, de todos los nietos, fui el único que se interesó por lo que ella hacía, por conocer las plantas. Bueno, abuela, esta cómo se llama. Y mi abuelo también, yo hice mi primer inventario de plantas en la finca de mis abuelos. Desde allí digo yo que soy botánico, desde niño. Bueno, Álvaro, a ver, hay una dimensión muy desconocida del jardín botánico, ¿cierto? Para mucha gente el jardín botánico es un parque, ¿sí? Tal vez la gente no se entera de la dimensión científica, ¿sí? Que es la que realmente hace posible, como nos decía ahora Pilar Velilla, que sea declarado un jardín botánico. Recordemos además que en Colombia, pues no es que uno haga un parque y le ponga jardín botánico, hay una ley, ¿cierto? Que determina qué es un jardín botánico, qué hace, qué puede hacer y para qué sirve, ¿cierto? Entonces, podríamos explicar un poco, Álvaro, ¿qué hace un jardín botánico y por qué es importante que Medellín tenga un jardín botánico más allá de un parque muy bello? Bueno, más allá de lo que es un parque, los jardines botánicos cumplen una misión que es global. No todos los jardines botánicos en cualquier parte del mundo deben investigar, deben educar, deben conservar. Eso todo va concatenado. O sea, la conservación, la educación y la investigación. A diferencia de cualquier parque, los jardines, para poder cumplir con esa misión de jardines botánicos, deben hacer eso. Si no hacen eso, pasa a ser un simple parque, ¿cierto? Entonces, ahí radica la diferencia. Y como en el caso del Jardín Botánico de Medellín o los jardines botánicos en Colombia, imagínense que nosotros estamos en uno de los países más biodiversos del mundo, y entre ellos en flora. Somos considerados el segundo país más diverso en flora después de Brasil, pero en extensión somos el más diverso del mundo. Eso está muy claro. Y es inaudito que han pasado más de 200 años que Mutis descubrió nuestra biodiversidad, sobre todo en la parte de flora, y han pasado más de 200 años y todavía nosotros no sepamos cuántas plantas tenemos en el territorio nacional. Entonces, de allí radica como la importancia que tienen los jardines botánicos. Lo decía Pilar Velilla, el tema del herbario, porque el herbario es el corazón, es como decir ese eje central, porque digamos, la taxonomía, el saber todas las plantas, los nombres, qué plantas tenemos, eso nos permite planificar qué se va a hacer con ellas, hacer una clasificación de plantas amenazadas, de plantas útiles, y para eso hay que arborizarla. Arborizar se llama el proceso de hacer un herbario, ¿cierto? Entonces cualquiera puede decir, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué esas plantas secas allá? Porque cuando muchas personas van al herbario, a veces lo confunden con un vivero. Vivero es vivo,
O sea, la Se semilla que esperaban, se germina. esperaban una cosa toda frondosa. Exacto, exacto. Y Esa es no fue otra el cosa. ciclo. El vivero se propaga la semilla, la estaquita y todo el cuento que cumple una gran función en ese tema de la investigación para la conservación. Pero los herbarios no. Allá es un montón de plantas secas que vamos al campo, las recogemos. Y como les decía, una tarea que inició Mutis y todavía no ha terminado. Cuando Pilar se refería, por ejemplo, al herbario del Jardín Botánico, yo digo, el Jardín Botánico en esa época de crisis, siempre digo, se le alinearon los astros. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una administración que se interesó por el problema del Jardín Botánico y aportó mucho. La empresa privada, lo decía también Pilar y Alejandro, pero algo que nos sirvió mucho para el herbario fue el haber llegado Pilar Velilla, que venía de un museo. Entonces ella entendía qué es como entendía un museo, ella sí Un entendió que era archivo. un herbario. Y Pilar, te doy siempre esas gracias, porque ella algún día, yo estoy escribiendo la historia del Jardín Botánico desde que yo la conozco. El Jardín Botánico fue abierto al público en el año 72, imagínense, yo llegué en el 80. O sea, el jardín estaba muy bebé y yo también estaba muy niño. Entonces, casi que crecimos juntos y por eso estoy escribiendo la historia. Me tocaron 7 administraciones y entonces cuando la crisis del jardín, por eso digo, no le tengamos ningún miedo a las crisis son oportunidades por general, ¿cierto? Entonces, eso ha ocurrido con el Jardín Botánico. Entonces, cuando Pilar vio en qué teníamos, cómo teníamos el herbario, que el herbario allá era como, siempre ocupábamos el espacio que dejaban por ahí más grandecito, para allá y para acá. Cuando llega Pilar y dice, cuando viene y me dice, ¿cómo quieres su herbario? ¿Cómo? Entonces me puse a soñar con el herbario. Fue cuando se construye el edificio científico. Y ahí está hoy día el herbario en el edificio científico como el rey, porque debe ser el rey. ¿Por qué? Porque todo tipo de investigación que se va a hacer con planta debe pasar por un herbario. ¿Por qué? Porque allí está incluso la historia taxonómica de las mismas plantas vivas del jardín, deben estar depositadas también, ese material debe estar herborizado. ¿Por qué? Porque esa es la historia, la evidencia. O cuando se descubre una especie nueva que la ciencia no conocía, tenemos entonces lo que llamamos las colecciones tipo, que es lo que le da el valor más grande a un herbario. ¿Por qué? Porque allí queda la evidencia, ese testigo que está respaldando un nombre, ¿cierto? Es decir, que está respaldando un nombre. Yo lo comparo siempre con la Registraduría Nacional del Estado Civil en el país. Cuando a usted sí, para las plantas. Sí, cuando usted lo bautiza, le hacen el registro civil, después saca la cédula, a usted allá le quedan todas sus huellas originales, las que le tomaron quedan en la registraduría. Usted en la cédula le dan una copia, pero ese original queda allá respaldando su nombre como ciudadano hasta que se muera, a diferencia del herbario. El herbario no muere nunca, porque tiene que estarse renovando y estarse conservando para el futuro, pero esa es la historia taxonómica de un país. Imagínense, ahí está toda esa esencia de saber cuántas plantas tiene un municipio, un departamento o un país. Y después de allí vamos a decir... Cualquier país. Y no cualquier país, sino en este caso el país, uno de los países más biodiversos del mundo. Sí. Eso. Permíteme, te interrumpo. Yo veo que vos sos bastante conversador y eso me gusta, pero tengo unas preguntas clave que necesito como hacerte, ya que tenemos la oportunidad de tenerte acá. La primera es, vos fuiste durante 30 o más años el director científico en el jardín. Te tocó ver, digamos, las crisis del jardín, ¿cierto? No sé, qué bueno que nos contaras cómo ha sido ese cambio, ¿cierto? Del jardín botánico cuando vos llegaste y entraste a trabajar allá al jardín botánico que tenemos hoy en día, ¿qué es lo que ha cambiado? Que tal vez nosotros no vemos porque somos más jóvenes. Bueno, han cambiado lógicamente muchas cosas, ¿no? Porque cuando el jardín, yo estuve vinculado al jardín 38 años y pasé por varios cargos. Fui auxiliar de herbario, lo que cualquier botánico se sueña, es trabajar en un herbario. Entonces yo fui auxiliar de herbario, luego pasé a curador de herbario, que ya es otro cargo más, ya se necesita más experiencia. Y luego cuando se reestructuró el jardín por allá en el año 96, 97, 98, que se dividieron por áreas de trabajo. El jardín no estaba dividido por áreas de trabajo como está hoy día, sino que existía el jardín cuando se creó, realmente no tuvo como, y es normal, la visión que se podía tener en el momento. Hoy día un jardín que se cree debe tener esa visión de una vez para dónde va. El jardín entonces era
cuando en la época de crisis llegamos a ser 27, 28 personas, imagínense, cuando ya después el jardín pasó de 600, 700 personas. Entonces, esa historia del jardín, como le digo, fueron los 4 socios fundadores, la sociedad de orquideología, el club de jardinería, mejoras públicas y ¿cómo decía? El municipio. Exacto, el municipio. Entonces, el jardín era como, o sea, no tenía, digamos, la financiación, el municipio le aportaba los servicios, la vigilancia. Cuando llega luego esas leyes que prohíben, bueno, el jardín vivía de auxilios parlamentarios, de la gestión de recursos con entidades privadas y públicas, y luego cuando llega esa ley que prohíbe los auxilios, empieza ya el jardín a sufrir las consecuencias. Luego llega una ley que prohíbe el tema de los servicios públicos, no se le financia servicios públicos a nadie. Entonces el jardín, o sea, lo cogió muy cada vez más crítico. Más crítico, ¿cierto? Entonces, hasta acumular una deuda recuerdo yo, de 1.500 millones de pesos, que en su momento buscamos toda una estrategia hasta llegar a cómo se podía solucionar ese problema. Y eso fue ya una autorización por intermedio de un acuerdo del Consejo de Medellín, que se logró salvar, digamos, recoger esa deuda y subsidiarla, digámoslo así, pagarla todo lo que se le debía al municipio, simplemente ¿cuál fue la razón? Después de todos los considerandos habidos y por haber de la ley de jardines botánicos, la ley de medio ambiente, era que el municipio incrementaba su participación en la Fundación Jardín Botánico en 1.500 millones de pesos. Esa fue la clave. Pero eso sí, para eso tuvimos que tener un equipo de abogados, de la gente que sabía de eso, y lo logramos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo dijeron también, el Jardín Botánico, si bien no es oficial, es una entidad que es de la ciudadanía y es considerado de interés público, ¿cierto? El jardín es de toda la ciudadanía y de toda la humanidad, podríamos decir, porque el jardín es visitado por muchas personas de todo el mundo. Entonces, esa razón, la ley de jardines botánicos también es una buena herramienta, porque la ley de jardines botánicos deja claro y deja la puerta abierta para que los jardines trabajen con las entidades oficiales, llámese municipio, llámese departamento, llámese corporaciones autónomas regional o cualquier otro tipo de institución que esté dentro de lo que hace, de la misión que hace el Jardín Botánico, ¿cierto? Entonces yo recuerdo algunas frases cuando lo decía Pilar Velilla, que no nos den limosna, refiriéndose al tema del vínculo con el municipio, no nos den limosna, dennos trabajo y se lo hacemos muy bien hecho. Y yo creo que así ha sido desde que empezó digamos, esa relación ya más directa. Claro, ¿quién en este momento? Medellín, y lo puedo decir aquí, que me refute el que quiera, que Medellín en este momento es de las ciudades más biodiversas del mundo. ¿Por qué? Porque el tema de la flora nativa, aquí se ha ido cambiando ese concepto de la flora exótica, no quiere decir que vamos a talar todo, no, pero hemos ido cambiando esa cultura y eso ha sido también muy difícil porque hemos tenido mucha discusión, nos han criticado mucho, pero ahí están los resultados. O sea, y se van a ver a más largo plazo, porque estos son procesos. Bueno, te voy nuevamente, tienes mucha razón en eso, porque quería hablar de otro tema. Vos tenés en tu haber, ya me están diciendo que son como 200 hallazgos, ¿cierto?, de plantas nuevas. ¿Qué tiene que ver el Jardín Botánico en esos hallazgos? Bueno, imagínense que en esos hallazgos, ¿cuál ha sido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, el Jardín Botánico nos trazamos una meta que, lo que te decía al principio, vamos a contribuir con el conocimiento de la flora, aportar a eso. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Definimos algunas zonas, especialmente de Antioquia, que habían sido poco exploradas. Y nos metimos allá, corriendo todos los riesgos. En mi memoria estoy escribiendo también todas las anécdotas en donde ha estado en riesgo mi vida, con todos los grupos armados de este país. No estoy de acuerdo, siempre me he considerado una persona totalmente neutral. He estado digamos, en manos de muchos de esos grupos. ¿Y cuál ha sido mi arma? La palabra, lo que yo sé hacer. Entonces eso ha permitido, de como nos hemos metido a sitios que nadie había explorado, por eso sale ese número que de pronto puede decir muy elevado. No, estamos haciendo ahorita la recopilación y donde ahí están las pruebas en el herbario, o sea, donde están cada una de esas especies, lo que llamamos las colecciones tipo, donde está el registro, donde se descubrió, qué fecha, con quién, en fin, toda esa historia la guarda el herbario, ¿cierto?
Entonces, por eso es que de pronto, ¿y eso quién me lo patrocinó? Pues esa locura me la patrocinó el Jardín Botánico. Porque primero, nosotros hoy día, los botánicos actuales, los que vinieron aquí, los que nos exploraron inicialmente desde la colonia, y luego vinieron los botánicos europeos, los botánicos norteamericanos, y nosotros aquí se llevaban la información y ni siquiera sabíamos qué se llevaban, ¿cierto? Hasta que ya se fortalecieron los herbarios aquí en Colombia, entonces ya no, un momentito, el que viene tiene aquí una parte colombiana, que se vaya a explorar con ustedes para que no se nos fuera toda esa información, ¿cierto? Sí. De acuerdo. Álvaro, te voy a sacar un poquito del tema del jardín botánico porque la semana pasada estuve con mi equipo, estuvimos recorriendo y analizando el Alto de San Miguel, ¿sí? Que es donde se conforma el río Medellín y que es también un refugio de biodiversidad impresionante. El dato es que 16% de la biodiversidad del país se puede encontrar en el Alto de San Miguel. Entonces quería, pues con la experiencia que vos tenés, profesional y digamos ya filosófica de toda la vida pensando en esto, ¿cuál es la importancia para los habitantes de este valle? ¿Por qué los habitantes de este valle tenemos que conocer y valorar y cuidar la biodiversidad? Eso, o sea, ¿eso para qué le sirve a uno así pues puesto como en la forma más cruda, más ordinaria? Bueno, tú me acabas de... Sí, cuando la gente dice, ¿ustedes para qué guardan ese rastrojo seco? Porque así lo pueden ver. Precisamente, eso hay que darlo a conocer. Los herbarios, estas instituciones trabajan muy calladamente. O sea, el jardín botánico, la mayoría de las personas creen que el jardín son las 4 paredes, ¿cierto? Las 4 paredes y hacemos ahí, ¿qué hacen esos señores allá con una bata blanca? No, hay que ver lo que el jardín hace fuera de Medellín, del área urbana, y sale a explorar por allá para después tener toda esa información. Mire, Antioquia es el único departamento que en este momento tiene un catálogo que recopila más o menos entre el 70 y el 80% de la flora de Antioquia. ¿Y eso a quién se debe? A los herbarios, al del Jardín Botánico, al de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, que el herbario de la Universidad de Antioquia fue el eje de crear una nueva escuela de botánica aquí en Antioquia, liderada por un indonés, imagínense, por allá en la década de los 70, que empezó haciendo el herbario con una estación que tenían en Providencia, ya en Anorí. Entonces, a partir de allí nace una nueva escuela de botánica, que un paréntesis, yo quería referirme a algo cuando Pilar habló de Joaquín Antonio. Hay un detalle que la gente no conoce de Joaquín Antonio Uribe. A Joaquín Antonio Uribe se le debe la enseñanza de la botánica. Él cambió la enseñanza de la botánica que se hacía aquí con textos europeos. ¿El que hizo? Cogió lo de acá y fue haciendo esa similitud y a partir de ahí cambia la enseñanza de la botánica en Colombia, ¿cierto? En Colombia. Esa es una cosa, o sea, que se le debe reconocer. Él revolucionó la enseñanza de la botánica. Claro, la enseñanza de la botánica aquí en el país. Bueno, cierro el paréntesis. Sí. Dale, ya vas a terminar. Perdón. No, entonces, como te decía, ahí está el detalle de que eso es lo que debemos hacer. Por eso el Jardín Botánico tiene un área de educación muy fortalecida. Y la educación la hacemos nosotros, ni competimos en investigación, ni competimos en educación con los centros educativos ni las universidades. Al contrario, debemos ser complementarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Jardín Botánico ha sido el centro donde se han formado muchos botánicos. Por ejemplo, yo hice parte de esa camada, porque yo empecé allá como auxiliar del barrio, allá me financiaron mi trabajo de grado, y bueno, y estuve allá, como digo, 38 años. Hoy día que hago una reflexión, yo decía, bueno, ¿por qué estoy vivo? No sé, porque sí, corrí muchos riesgos. A muchas anécdotas ni siquiera mi familia las conoce. Las conocerán ahora que escribo las memorias. Pero bueno, yo digo, hoy en día sí, logramos hacer ese esfuerzo y es lo que queremos que no se pierda. Al contrario, eso hay que continuarlo. Mira, cuando tú ponías el ejemplo del Alto de San Miguel, la gente, allá se han descubierto muchas especies, han hecho investigación en la Universidad de Antioquia, el CES, otros colegas, y recientemente se han publicado cosas nuevas. Nosotros por allá en el año 97, 98,
Se hizo un trabajo con el área metropolitana aquí en 4 microcuencas y se descubrieron como 3 nuevas especies. Aquí mismo en el Aquí en Medellín, en la zona eso te urbana. está diciendo, eso nos está diciendo que tanto desconocemos Falta mucho por conocer. Álvaro, vamos a cerrar porque ya se nos va acabando el tiempo. Nuevamente como que volvemos a la nota de farándula porque todo el mundo me dice que te tengo que preguntar por eso. Por un lado me dicen que eras muy amigo de Pambelé y también has intentado hacer como esa relación entre el vallenato y la botánica, ¿sí? ¿Qué fue eso? ¿Cuál es la historia detrás de esta? Que todo el mundo me dijo, tenés que preguntarle a Álvaro por el vallenato. Vea, todos tenemos hobby en la vida, ¿cierto? A algunos les gusta la música, bueno, el deporte. Mi hobby era en el deporte el boxeo y por eso yo fui boxeador. Mucha gente no me cree, pero bueno, tengo mi récord de 18 peleas oficiales, bueno. Y la botánica y el vallenato viene claro, a mí me arrullaron con vallenato. Entonces siempre en el colegio, en el curso de español, que tuvimos un maestro, un folclorólogo, perdón. Entonces él me cogió y me metió eso del folclore. Entonces yo me puse a estudiar el folclore y me ofrecí para hacer un trabajo sobre el vallenato, ¿sí? Porque me arrullaron con vallenato, me gustaba mucho el vallenato, me gusta. Entonces empecé a hacer ese trabajo y encontré todas esas composiciones hermosas. No lo que significa la música vallenata hoy en día, sino la clásica, la original. Esas composiciones que realmente son poesías cantadas. Y entonces dentro de eso vi que la naturaleza estaba como el eje central de inspiración. Entonces dije, no, hice mi primer trabajo sobre las plantas que se utilizaban o se mencionaban en las canciones vallenatas y empecé a trabajar de eso. Cuando llego a la universidad, que yo tenía claro que yo iba a ser biólogo, pero botánico. Entonces ya cuando me especialicé ya en la parte de taxonomía, de conocer las plantas, yo dije, ahora sí voy a retomar mi trabajo como botánico, saber quiénes son todas esas plantas que se usan en el vallenato. Entonces fue donde nació esta locura, que yo la considero una locura, que fue sí, y yo no sabía que iba a tener, nunca esperé que iba a tener tanto éxito como ha tenido hoy en día. Esa es otra forma de también educar y enseñar a través del folclore con la música, total, ¿cierto? Enseñar la ciencia, porque la ciencia, digamos, a veces está por allá, pintan al científico. No, yo siempre digo, hay que traducir el lenguaje, hay que llevarlo a un público que nos entienda, porque si un artículo científico, ¿quién lo lee? ¿Y quién lo entiende? Los científicos, que es un agente pequeño. Eso debemos traducirlo para que el público común y corriente, sea de la profesión que sea, lo entienda. Y una vez lo entiende, ahí sí vamos a sensibilizar sobre el tema para la conservación. Álvaro, un mensaje final para todos los habitantes de esta ciudad que están tan preocupados por el jardín botánico. ¿Qué les querés decir? Bueno, yo lo único que les digo, es que el jardín botánico hay que continuarlo, hay que salvarlo. Y esto digamos, la comunidad en general quiere el jardín botánico. Lo que el jardín botánico hace, que también nos demoraríamos horas desglosando cada una de las líneas de investigación y educación que hace el jardín botánico, pero de eso no se trata ahora. Pero entonces lo que yo quiero es eso, que la gente entienda, la comunidad en general, las autoridades, las administraciones, la empresa privada, y todo se ponga la mano en el corazón para salvar el jardín botánico. Porque el jardín botánico ya vivió una crisis, salimos de ella, y ahora por otras razones se avecina otra crisis. Y lo importante es eso, y te felicito, y ojalá otros concejales te sigan, y de pronto los diputados, que esto llegue se le haga la difusión que se le debe dar, para que un sitio como el Jardín Botánico no vaya a desaparecer, sino que al contrario, que siga para adelante. Álvaro, muchísimas gracias, profesor. De verdad que me encanta hablar con vos. Admiro mucho ese conocimiento en botánica y estoy desarrollando pues como mucho amor por la biodiversidad de nuestra ciudad. Feliz noche y créeme que muchos vamos a seguir trabajando para que el Jardín Botánico siga adelante. Hasta luego. Muchas gracias, eso espero. Hasta luego. Y estés muy bien. Compañeros, vimos pues durante esta noche, ya para despedirme, la importancia histórica del Jardín Botánico como espacio de ciudad, como construcción institucional, como símbolo también del renacimiento de Medellín en una época, toda esta historia bellísima de derribar los muros
¿sí? Hemos visto también la importancia del jardín botánico como centro de investigación, ¿sí? O sea, escuchar al profesor Cogollo, o sea, 40 años de expediciones botánicas, más de 200 especies nuevas repertoriadas por él, gracias a que tenemos el jardín botánico. Además nos mencionó que era como la cuna de la escuela de botánica de la ciudad y donde los botánicos de aquí de Medellín y del Valle de Aburrá hacen sus primeros pinos. Creo que nos queda muy claro la importancia histórica que tiene el jardín botánico, ¿sí? Muchos escudan diciendo, no, eso es un lugar privado, que se defiendan ellos. Señores, eso es todo menos privado. El jardín botánico es de todos, es para todos y nos presta un bien a todos. Esa es la línea que tenemos que seguir defendiendo. Nuevamente los invito a que a lo más sencillo, caigan al jardín botánico este fin de semana para que estén allá, para que recuerden por qué es que estamos luchando en la ciudad. Feliz noche a todos y a todas las que siguieron hasta acá. Excelentes invitados tuvimos, yo aprendí muchísimo. Muchas gracias por seguirnos. Hasta luego.